Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa en alianza de lasillavacía.com y de Canal Capital. Aquí buscamos explicar en profundidad los temas que son de interés para usted. El Escuadrón Móvil Antidisturbios, conocido como el ESMAD, es la fuerza de la policía que se dedica a controlar disturbios, multitudes, desalojos y demás. Es una fuerza que ha sido muy polémica, pues se ha visto involucrada en numerosos escándalos de abuso de fuerza. Los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC buscan que la movilización social tenga mucho más espacio en la arena política, y el ESMAD, que es la fuerza que controla las protestas y manifestaciones, ha comenzado a jugar un rol mucho más relevante, pero al mismo tiempo mucho más polémico. Las FARC pidieron, por ejemplo, que el ESMAD fuera desmontado y, por el contrario, el presidente Juan Manuel Santos ha dicho en varias ocasiones que el ESMAD jugará un rol fundamental en el posconflicto, especialmente, como lo decíamos, frente al crecimiento de la movilización social. Y para entender el rol del ESMAD, su propósito y misión, pero también para analizar el rol que jugará en el posconflicto y en toda esta aplicación del proceso de paz, invitamos a dos expertos en el tema. Ellos son Patricia Bulla, ella es coordinadora de seguridad y política criminal de la FIP, de la Fundación Unidas para la Paz, tiene un máster en administración pública y es abogada. Bienvenida. Muchas gracias. También es experta en la red Cachaca y ahí escribe en estos temas de seguridad. Y también tenemos a Carlos Alberto Mejía Boker, él es investigador del programa de conflicto armado y construcción de paz con paz de la Universidad de los Andes, es magíster en ciencia política y también está a punto de terminar una maestría en construcción de paz. Él es abogado de profesión y también nos deleita con sus escritos en la red de paz sobre todos estos temas. Gracias, Eduardo, por la invitación. Y con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Patricia, en este programa siempre queremos contextualizar a la gente de lo más básico hasta lo más puntual. ¿Qué es el ESMAD y cuál es su rol? El ESMAD en realidad no se llama el ESMAD. El ESMAD se llama la Unidad Nacional Antidisturbios UNADI. Ese es el nombre formal del ESMAD. El ESMAD es un cuerpo de apoyo a las unidades policiales para el control de masas. Fue creado en el año 99 a partir de una visita que hizo la Policía de España y allí conocieron unas unidades antidisturbios y esas unidades fueron, digamos, replicadas aquí en Colombia. ¿Cuál es su rol? El rol es, el ESMAD o el UNADI es un cuerpo de choque para disolver manifestaciones o motines o situaciones de protesta social que se tornan violentas. Ese sería el escenario en el que debería actuar el ESMAD. Carlos Alberto, el ESMAD, como ya lo decía Patricia, es un cuerpo de choque y tiene un rol muy particular, muy especial, que es controlar manifestaciones o protestas y todo este tipo de manifestaciones que puedan tener un acto que desencadene en violencia. ¿Usted cómo ha visto su rol en la práctica? Pues yo creo que, digamos, ahí es necesario como hacer una distinción también en el sentido de qué hecho puede tornarse violento, ¿sí? Y en el caso del nuevo Código de Policía, qué hecho puede alterar la convivencia, ¿sí? Es decir, digamos, hay ciertas acciones o ciertas actividades que a todas luces dan lugar a la comisión de hechos delictivos y el ESMAD, digamos, no actúa como una fuerza de choque de entrada, sino en aquellos casos en donde la fuerza policial, digamos, normal, por decirlo de alguna manera, es incapaz de replegar o repeler estos actos que generan vandalismo o que generan hechos delincuenciales o acciones, digamos, de terror, por decirlo de alguna manera. Entonces, un poco ahí se ha generado una discusión en el sentido de que a manifestaciones que necesariamente no han estado acompañadas de la violencia, lo primero que se ha hecho en muchos casos es mandar el ESMAD como fuerza de repliegue. Claro, y ahí hay un punto que es interesante y es entender, bueno, está la teoría, uno lo lee y dice, bueno, una fuerza que controla disturbios. Pero en la práctica, mucha gente dice y muchas, digamos, personas del sector social que hacen parte de protestas dicen que la garantía para que una protesta se salga de las manos es que llegue el ESMAD. ¿Usted cree eso? Lo que pasa es que tú tienes razón cuando afirmas que no debería llegar primero el ESMAD. Eso es realmente cierto. Digamos, lo que deberíamos poder tener y ver es la aplicación de un protocolo que llene, digamos, el espacio que hay entre una manifestación de inconformidad de la ciudadanía y ya que la ciudadanía tenga que llegar a la protesta social para llamar la atención de las entidades del Estado,
por el incumplimiento o la frustración frente a una decisión del Estado, o frente a un servicio no prestado, o frente a una inconformidad. La gente no protesta por deporte, la gente protesta porque tiene una inconformidad. Entonces, ese espacio entre la manifestación de la inconformidad, que normalmente es precedido de solicitudes, peticiones, quejas, cartas, visitas al alcalde, o sea, eso no siempre es espontáneo, algunas veces sí, pero cuando no son espontáneas, ese momento en que empieza la inconformidad y el momento de la protesta, ahí hay un espacio de tiempo que hay que manejar. Ese es el espacio de tiempo en que las autoridades, digamos, responsables de la provisión de esos bienes o servicios o atención deberían actuar. En caso de que no actuaran, también tenemos, digamos, y si ya se genera la protesta, los gestores de participación que deben tener las alcaldías, que pueden atender y deberían entrar a mediar esa protesta. Después debería entrar la fuerza disponible, que es policía regular, no armada, porque para este tipo de eventos la policía no debe entrar armada y no entra armada. Y si las cosas se salen de control, ahí sí el ESMAD. En eso tiene razón Carlos Alberto. Yo agregaría ahí Carlos algo, Eduardo, y con relación a la pregunta que hacías. Ha habido casos en los que el ESMAD no acude a una manifestación y necesariamente esta manifestación no se ha tornado violenta, ¿sí? Lo que pasa es que yo creo que también ahí es necesario distinguir los tipos de manifestación y los tipos de manifestantes. Entonces hay manifestantes que nos resultan incómodos y a esos sí les mandamos el ESMAD, y hay otros que se manifiestan por causas que nos resultan cómodas o necesarias. Estoy hablando de las manifestaciones por la paz al final del año pasado, a las que no se les mandó el ESMAD y la gente fue capaz de protestar de manera pacífica. Entonces, necesariamente protesta, necesariamente mitin o motín no supone violencia, ¿sí? Entonces, para pelear se necesitan dos, y muchas veces quien genera, digamos, ese primer acto de pelea es la fuerza pública. Sí, bueno, no supone violencia, es verdad, y solo debería actuar el ESMAD cuando hay violencia. Pero también es cierto que las cosas han cambiado mucho, y la verdad es que la mayoría de los procedimientos policiales, un procedimiento policial normal, como una captura de un delincuente en flagrancia, un desalojo, que es un procedimiento normal, termina en un motín y en una zonada de la comunidad. Entonces, digamos que, o sea, uno también tiene que como balancear la cosa, y es preguntarse, ¿y por qué para procedimientos normales mandan el ESMAD? Pues por esto, porque un procedimiento normal también tiende a veces, y pasa muy frecuentemente, a tornarse en un motín o en una zonada, y digamos se pone en peligro la vida de muchas de las personas y de los policías que desarrollan el procedimiento normal. Entonces ahí hay como de lado y lado, y hay que entender a veces por qué realmente el ESMAD no actúa como uno lo esperaría, que es solamente en casos extremos. Para alimentar esta discusión les propongo que vayamos a la calle y vemos qué preguntan en la calle. Me gustaría saber quién controla la fuerza que ejerce el ESMAD en las manifestaciones. Carlos Alberto, ¿quién controla eso? Pues digamos, en teoría está el Ministerio Público, sí. ¿Sí? La Procuraduría General de la Nación. Ya en el caso, digamos, más local, estarían las personerías municipales, la Defensoría del Pueblo, todas, digamos, estas instancias que actúan como defensores de los derechos humanos. Hay un sistema constitucional, hay un sistema normativo constitucional e internacional que entraría a regular todo ese accionar, no solo del ESMAD, sino en general de la fuerza pública, pero en la práctica ha sido muy complejo. Incluso si uno revisa, existen unos manuales de operación del ESMAD en donde se les indica incluso la forma de disparar sus armamentos, la forma de utilizar, digamos, como toda su dotación, y claramente lo que nos han mostrado, pues digamos, las acciones o los hechos en los que se han visto inmiscuidos es que no siguen tales protocolos. Por ejemplo, ellos tienen que disparar estas armas que lanzan los gases. Que vale la pena hacer la aclaración que no usan armas letales, ¿no? Ajá, Sí. ajá. Estas armas que disparan los gases lacrimógenos y demás de manera parabólica, y hay imágenes, digamos, es fácil encontrarlas en internet, donde lo hacen de frente o apuntando a los manifestantes.
¿sí? Entonces, algo tan básico, digamos, que está en el mismo manual de funcionamiento y no ha sido posible, digamos, regularlo aún más. Porque todo ese accionar jurídico y toda esta armazón de un sistema que parecería muy bien no funciona. Porque toda esta constitución y instituciones y reglamentos y protocolos no son llevados a la práctica. Yo no podría afirmar que no son llevados a la práctica. Okay. Yo creo que se llevan a la práctica en la medida en que las circunstancias lo permitan. Porque es que esas son circunstancias muy apremiantes para unos seres humanos, tanto los protestantes y los manifestantes como la fuerza pública encargada de controlarlos. Digamos, ahí hay una cantidad de factores que realmente se interrelacionan. ¿Quién los cuida? Muy bien lo dijo Carlos Alberto. ¿Quién los ronda? Por supuesto, los organismos de control están ahí. Pero yo creo que en eso hay que avanzar y hoy en día se puede avanzar de muchas maneras. Por ejemplo, en países como Irlanda, como en Chile, este tipo de unidades tienen cámaras que graban absolutamente toda la operación, tienen cámaras acá o tienen unos cascos con videograbadoras que permiten realmente monitorear, pero monitorear no solamente el comportamiento de la autoridad, sino el comportamiento de la ciudadanía. Esos, por ejemplo, son mecanismos de control que sería muy interesante poderlos impulsar acá, porque muchas veces, y como tú lo decías, tú dices, es que la policía es la que empieza el problema, puede que sí algunas veces, pero la ciudadanía también. Pues también algunas veces. Entonces es muy importante que eso se pueda grabar, que haya unos registros que permitan judicializar a aquellas personas, tanto de la ciudadanía como de las autoridades, que realmente se excedan. Y muchas veces nos quedamos en el que el uno dijo, el otro dijo, y digamos, y muchas veces con distinto tipo de intereses, porque además la protesta pública ha cambiado. Patricia, digamos, yo sí. simplemente, Carlos Alberto, por favor. Ahí aclararía algo. Cuando ahorita decía, muchas veces la policía comienza, digamos, los disturbios, eso no excluye que pues, los manifestantes también lo hagan, ¿sí? Sino que también ha habido casos, y esto probado también, de la infiltración, digamos, de agente del orden público en las protestas, ¿sí? ¿Por qué? Aquí no se nos puede olvidar que si bien Patricia trae a colación, digamos, unas experiencias internacionales, no se nos puede olvidar que estamos en un país que apenas está solucionando 5 décadas de conflicto armado, ¿sí? Y de alguna manera eso ha impactado el manejo de todo el asunto de orden público, seguridad, convivencia. Eso ha hecho que problemas de convivencia y problemas de seguridad sean vistos o hayan terminado siendo resueltos como problemas de orden público y como problemas de defensa nacional, ¿sí? Entonces, en cierta medida también, en una manifestación no solamente se ven, digamos, ciudadanos de a pie marchando, sino que muchas veces el Estado y la fuerza pública lo que ha visto son infiltrados de alguno de los grupos armados en contienda. Entonces, eso no se nos puede olvidar, porque eso de cierta manera ha hecho o ha determinado como que la confrontación, si se quiere, o el manejo de estas situaciones sea de una manera. Una última cosa, tú ahorita decías, el ESMAD no utiliza armas letales, claramente no, pero no es gratuito que entre el 2012 y 2014 se hayan producido 13 asesinatos, presuntamente, 13 asesinatos presuntamente cometidos por miembros del ESMAD, sin contar 137 heridos y otro tipo de agresiones. Claro, a mí me gustaría, antes de entrar de fondo en el tema del posconflicto, analizar brevemente cómo juega esto dentro del Código de Policía recientemente implementado. Pues, digamos, en materia normativa y frente al tema de protesta social, uno podría percibir, tú me corregirás, que hay como una serie de incongruencias. Digamos, por un lado está lo que dice la Constitución Nacional, que es un derecho fundamental, ¿cierto? Por el otro lado, digamos... Que es la protesta. Que es la protesta, el derecho a la protesta social. Por el otro lado, el Código de Policía dice, sí, claro, este es un derecho fundamental, pero, pues, para ejercerlo, tienen que por lo menos notificar cuando vayan a usar las vías públicas y el espacio público, y uno lo entiende porque, imagínense si cada uno sale a protestar todos el mismo día, todos a la misma hora, en la misma calle, el colapso de la ciudad. Entonces, obviamente es absolutamente entendible que haya algún tipo de... ni siquiera regulación, por lo menos de aviso, para que la alcaldía pueda también garantizar los derechos de los demás, los derechos de movilidad, que la gente pueda llegar a su trabajo y que los protestantes puedan protestar. Y por el otro lado se viene lo pactado en los acuerdos de La Habana.
para lo cual entiendo se va a organizar una comisión para el ejercicio del derecho a la protesta. Entonces, esos 3 instrumentos normativos va a haber que articularlos y vamos a tener que entenderlos para que en el posconflicto tanto la policía como las autoridades locales tengan como una misma comprensión de cómo van a manejar esto, porque hay que tener en cuenta que la protesta social, si bien es cierto que la policía al final pone la cara, no es la única responsable. La gente protesta, claro, Timochenko, no por la policía, la gente protesta porque, digamos, la debilidad institucional, la ineficacia de las burocracias genera que la gente se sienta inconforme y por eso la gente protesta. A la final es a la policía a la que le toca ir a poner la cara. Claro, Timochenko bien lo decía en uno de sus trinos, que el código de policía va en contra de los acuerdos justamente por todo este tema. ¿Usted está de acuerdo? No, yo digamos quisiera señalar algo con relación a lo que está diciendo Patricia. Claramente la gente no protesta porque la policía entre como a estar más presente, si se quiere, en la cotidianidad, ¿sí? Aunque también porque está muy presente en algunos casos, sino también porque es que no podemos desconocer el tipo de policía que en algunos lugares del país tenemos, los casos, los escándalos, los casos de abusos policiales. Entonces también implementar un código que en cierta medida menoscaba las libertades y los derechos fundamentales con una institución que en algunos casos se ha visto involucrada en casos de corrupción y de abusos de autoridad, pues es bastante complejo. Ya en lo normativo yo quisiera señalar, digamos, y esto no tiene que ver tanto con la actuación de la policía, 3 cositas que están en el artículo 53 sobre el ejercicio del derecho de reunión del nuevo Código de Policía y manifestación pública, y son los siguientes. Lo primero es que en la norma se señala que toda persona podrá reunirse y manifestarse en un sitio público, dice, con el fin de exponer sus ideas e intereses, y en alguna parte dice, de cualquier otro fin legítimo, ¿sí? Entonces, ¿qué es otro fin legítimo? ¿Qué fines no son legítimos, digamos, para que las personas puedan reunirse y expresar públicamente eso? 2, dice que deberá enviarse una comunicación previa, con un tiempo de 48 horas, digamos, de anticipación, anunciándolo, suscrita por 3 personas, y aquí es también importante tener en cuenta el contexto, ¿sí? Es solo mirar, digamos, los líderes que han venido siendo asesinados desde el año pasado hacia acá, el contexto que tiene el país, digamos, que es un contexto complejo, ¿sí? Con un ambiente de esperanza muy grande, pero también con un ambiente de muchos retos. Usted poner a suscribir a 3 personas una autorización, pues, digamos, en un contexto de posguerra, si se quiere, o de posconflicto, ¿qué puede generar eso? ¿Qué tipo de señalamientos? Mientras no borremos de la doctrina militar y de buena parte de la opinión pública esa visión de amigo-enemigo, esa visión de comunistas anticomunistas, que vamos a seguir señalando. Un tema de estigmatización a la protesta social, que sin duda va a ser uno de los grandes retos que vienen ahora, si se cumplen, digamos, pues los compromisos allí pactados en el acuerdo. ¿Usted cómo ve eso, pues, Patricia? Yo lo que creo es que la protesta social va a ser uno de los mecanismos de participación más importantes en el posconflicto. Ustedes imagínense los 80 escenarios de participación que se pactaron en los acuerdos. Imagínense y no, digamos, con toda consideración, pero los problemas de implementación y ejecución que tiene el Estado, ¿sí? Y la cantidad de fallas y de probablemente incumplimientos que se van a generar. Frente a todos los mecanismos de participación, pues la protesta social encuentra el terreno más abonado para ejercerla, y esto va a ser aprovechado políticamente por quienes la inciten. Entonces, yo no creo que vayamos avanzando hacia la estigmatización de la protesta social, sino tenemos que ir avanzando, y tú lo dices muy bien, hacia el manejo de la protesta social como un problema de seguridad ciudadana, que tenemos que aprender a manejar, pero que no puede manejar sola la policía. Es que ese es, digamos, mi punto. El tema de la protesta social tiene que ser manejado por las autoridades responsables. O sea, es que la seguridad y convivencia no es solo una responsabilidad de la policía, porque problemas de seguridad y convivencia se generan por fallas en los servicios públicos, problemas de seguridad porque no hay agua, una protesta se genera porque no hay, o sea, entonces, ¿dónde están esas autoridades que tienen una responsabilidad en atender a la ciudadanía? Listo, Patricia y Carlos Alberto, los invito a que vayamos a analizar la pepa de este asunto.
Carlos Alberto, en este último segmento del programa queremos llegar a esa pepa del asunto, lo más importante. ¿Qué es lo más importante del SMAT, la protesta social y sobre todo en este contexto de posconflicto? Yo creo que el SMAT no puede continuar como ha venido funcionando, hay que ponerle una serie de restricciones grandes, ¿sí? Creo que es necesario caminar hacia la desestigmatización de la protesta social, dejar de ver infiltrados. Entonces, si antes eran infiltrados de las guerrillas, ahora van a ser exguerrilleros que están participando en las protestas. Creo que eso nos va a ayudar un poco también a atender de otra manera este tipo de movilizaciones. Patricia, la pepa. A mí me parece que la pepa es utilizar el SMAT para lo que se debe utilizar y generar mecanismos intermedios que permitan desactivar la protesta antes de que se torne violenta. Carlos Alberto, usted hablaba de restricciones. ¿Qué tipo de restricciones se imagina? En el armamento, digamos, sanciones más drásticas para los oficiales de la policía que se vean inmersos o que incurran en violaciones a los derechos humanos, por ejemplo. ¿Y usted, Patricia? Transparencia en el accionar de la policía a través de mecanismos tecnológicos, drones, cámaras y la comunidad involucrada en el control policial. Y ahora, por el otro lado, la estigmatización. ¿Cómo combatir eso? ¿Cómo combatir que la protesta sea sinónimo de infiltración o de terrorismo, Carlos Alberto? No es fácil. Pero... Ahí es paradójico que el año pasado el presidente Santos anunciaba el crecimiento del SMAT porque decía que iba a crecer la protesta y la movilización social por las vías legales. Entonces, si uno se pregunta si va a crecer por las vías legales, ¿por qué entonces hay que crecer una fuerza que es para combatir ilegalidad? ¿Sí? Entonces, un poco es considerar que la movilización y la protesta son un derecho y que el hecho de que en la democracia o los escenarios democráticos vayan a ser los espacios para resolver los conflictos no suponen entonces que la gente va a acudir solo a derechos de petición, acciones de tutela y mecanismos de participación ciudadana, sino que también va a protestar de manera pacífica, ¿sí? Y va a movilizarse. Patricia, ¿cómo evitar que toda la protesta, que va a ser seguramente una cosa que va a empezar a sonar mucho más, sea estigmatizada? Pues también hay que educar a la ciudadanía en la manera de protestar y que realmente se proteste de manera pacífica, que realmente se colabore con las autoridades para que no lleguen infiltrados y para que personas con intereses, digamos, espúreos, no instrumentalicen la protesta social y no la hagan desviar de su verdadero objetivo, que es mejorar las condiciones de la sociedad. Claro, ¿cómo proteger en lugar de reprimir? Que finalmente es lo que uno esperaría de una fuerza de este tipo. ¿Cómo? Cumpliendo los acuerdos, garantizando, digamos, derechos, es decir, como trabajando un poco en la línea de, si yo preveo que va a haber una movilización y una protesta social fuerte, ¿sí? Pues tengo también que anticipar cuáles son las razones que van a generar esa protesta y esa movilización social, ¿sí? Si son por educación, pues entonces generar otro tipo de políticas de educación, de salud, pues digamos que en esa medida pues frenen o hagan que la movilización y la protesta sean menores. ¿Cómo proteger en lugar de reprimir? Que es como el imaginario que la gente tiene del SMAT. Pues garantizando el derecho de la protesta, garantizando que la gente pueda expresarse y sobre todo mejorando la eficiencia del Estado frente a determinados temas que se saben que son polémicos y que se sabe que son deficientes, especialmente en ciertas zonas del país y especialmente la dificultad que esto va a tener en municipios rurales, donde la institucionalidad es deficiente, los alcaldes tienen pocos recursos técnicos y operativos y la policía igual. Carlos Alberto y Patricia, los dos miembros de La Silla Llena, que nos deleitan con sus escritos. Muchas gracias por haber venido acá a la PEP. Muchas gracias. Y a todos ustedes recuerden que este programa es una alianza de lasillavacía.com y de Canal Capital. Recuerde escribirnos a @lasillavacía o @Canal Capital con el numeral o hashtag La Pepa y cuéntenos qué tema le gustaría que le echáramos pepa en el próximo programa. Hasta la próxima.